se encuentran hoy los periodistas libres para trabajar en Colombia? Pues el primer problema es el punto mismo de la libertad de expresión. En Colombia nosotros no sabemos lo que es la libertad de prensa. Hemos tenido periodos de libertad de expresión que es un poco más amplia en el sentido del derecho que tienen todos los ciudadanos a expresar sus puntos de vista. Yo diría que en este gobierno hay un periodo un poco más amplio en tema de libertad de expresión, no tanto así en temas de libertad de prensa. Los periodistas, por lo menos yo tengo ya casi 25 años de ejercicio profesional y en Colombia siempre hemos tenido algún nivel de restricción, algunas veces más directa que otra. En el gobierno de Juan Manuel Santos estamos viviendo un fenómeno que además no es único para la prensa y es el tema de las contrarreformas en el nivel legislativo. Entonces los periodistas hoy estamos a puertas de ser afectados por una ley que se llama la Ley de Acceso a la Información, que en realidad tendría que llamarse una ley de restricción a la información, que nos va a dejar en manos de las decisiones discrecionales de los funcionarios públicos para otorgar información que hasta hoy es considerada pública. En ese gobierno además estamos teniendo una situación inédita en materia de acceso a la información pública. Se nos está restringiendo muchísimo, incluso se nos está impidiendo la entrada a juicios que pues son públicos, porque todos los juicios es un principio universal. Los juicios son públicos. En Colombia estamos teniendo restricciones a ese nivel. Estamos teniendo que dar muchas peleas para acceder a la información pública. Eso pues básicamente es una responsabilidad del Estado en su conjunto, pero también seguimos teniendo problemas muy graves en materia ya de ataques directos contra los periodistas. Tenemos amenazas simplemente por publicar. Recientemente 10 colegas fueron amenazados en la ciudad de Santa Marta, que es al norte del país, por haber publicado una entrevista con un jefe paramilitar en la que él confesaba los nexos del alcalde de esa ciudad, de Santa Marta, con los grupos paramilitares. Entonces 10 periodistas tuvieron un plazo de 48 horas para dejar la ciudad, y tú sabes lo que significa en una ciudad pequeña que 10 periodistas tengan un plazo de 48 horas para abandonar su profesión y su trabajo y su vida. Ese tipo de cosas las seguimos teniendo en Colombia, seguimos teniendo amenazas directas, seguimos teniendo, digamos, la herencia maldita del gobierno de Uribe, que es el tema del espionaje ilegal contra los periodistas y la persecución directa. Eso sigue vigente y quizás en una forma más velada y más sofisticada, pero también hay que decirlo, hace un mes dos colegas muy reconocidos de una cadena radial nacional, es decir, ni siquiera independientes, ni siquiera alternativos, ni siquiera críticos terribles, denunciaron que la agencia que reemplazó a la policía secreta nefasta, que nos siguió y nos persiguió y nos amenazó durante los 8 años del gobierno de Uribe, que se llamaba el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, la agencia que reemplaza al DAS, que se llama la Agencia Nacional de Inteligencia, pues ellos denunciaron que habían obtenido copias de interceptaciones telefónicas que les habían sido realizadas a estos dos periodistas hablando con funcionarios públicos y con otro tipo de fuentes. Entonces tenemos además esa otra herencia. Tenemos en las regiones un periodismo completamente controlado, un periodismo completamente, digamos, restringido a informaciones oficiales, porque tanto la guerrilla como los grupos paramilitares, como los funcionarios corruptos del Estado y los funcionarios locales de las alcaldías y de los consejos siguen amenazando periodistas o siguen... ya ni siquiera es necesario amenazar a un periodista en la región, simplemente es advertirle, tenga cuidado con lo que hace, y uno ya sabe que tener cuidado con lo que hace es no publicar, porque de lo contrario se corre el riesgo de ser asesinado. Eso todavía lo estamos viendo en Colombia y lo estamos viendo en forma muy delicada, y a eso habría que sumarle además siento decirlo, pero la debilidad de las organizaciones de libertad de prensa, las organizaciones que luchan por la libertad de prensa en Colombia frente a este gobierno.